Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Vamos a tocar un tema de que estoy seguro de que a la gran mayoría les va a interesar muchísimos. Antes de saludar a nuestra invitada, como siempre, saludo a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, a Copropiedad Legal, profesionales expertos de la Ley 21442 y actualización de reglamentos de copropiedad. A Coliver, el software profesional todo en uno para la administración de condominio. Y a vivocondominio.cl, empresa especializada en auditorías, asesorías contables y capacitación de administradores. Y por supuesto, quiero darle también una tremenda noticia a cada uno de nuestros colegas administradores de Chile. Ya tenemos claro cuándo va a ser el tercer encuentro nacional de administradores de condominios en A 2026. El encuentro más relevante y especializado para administradores de condominio, creado exclusivamente para impulsar tu crecimiento personal y profesional. Así que ya estamos cerca, ya vamos a contar más detalles de esta buena noticia para los administradores. Ahora sí, quiero que conversemos hoy sobre un tema que a muchos nos toca muy de cerca, como es la convivencia en edificio y condominio, tanto de mascotas, los ruidos, conflictos entre vecinos, y también vamos a ver cómo se resuelven todas estas situaciones antes que pasen a mayores. Para eso nos acompaña Varinia Penco. Ella es especialista en convivencia comunitaria y mediación vecinal, con amplia experiencia trabajando con comunidades, comités de administradores, de administraciones, perdón. Y por supuesto que también con colegas administradores. Con ella vamos a conversar sobre cómo prevenir estos conflictos, cuándo la mediación funciona y cuál es el rol que cumplen los administradores en cada uno de estos casos. Varinia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por querer compartir tus conocimientos contigo, con nosotros. Como es la primera vez, quiero darte además una cordial bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias Aníbal por invitarme. Em, bueno, muy contenta de poder estar acá contigo, ¿cierto? Compartiendo estas temáticas tan contingentes hoy en día cuando hablamos de la convivencia, tan necesarias y con tantas situaciones que hemos escuchado en las noticias y que vemos día a día, ¿cierto? Así que vamos a hablar de copropiedad, como dice tu programa, pero también vamos a hablar de cómo vivimos en estas comunidades, ¿cierto? Donde todos somos dueños de un pedacito y a la vez compartimos, ¿cierto? Nuestro día a día. Ahí, qué difícil es justamente esos desafíos hoy en día cuando se habla de convivir con otros en forma cercana, compartiendo espacios y sometiéndose a reglamentos y a situaciones que a veces no a todos les gusta o no todos piensan igual, porque somos todos tan distintos. Así es. A propósito de convivencia que estás mencionando, ¿cómo podrías definir? Porque de acuerdo a la ley, nosotros los administradores tenemos claro lo que es una convivencia de acuerdo a la ley, digamos, que se comparten algunos espacios y todo eso, pero la convivencia humana dentro de estas comunidades que son muchísimas las personas que habitan en cada una de ellas. ¿Cómo funciona esa convivencia? ¿Qué es lo que habría que hacer, digamos, así, antes de empezar a detallar las situaciones? Pero, ¿cuál debería ser el ánimo de cada uno al querer vivir y de alguna manera convivir con otros seres humanos, ¿verdad? En esta tremenda variedad que significa las personalidades en cada una de las comunidades. Bueno, muy interesante tu pregunta porque en realidad es desde ahí, desde el donde partimos, ¿cierto? Muchas veces hablamos de convivencia em, y ponemos la palabra una buena convivencia, una mala convivencia. En realidad convivir, o sea, la convivencia significa convivir con el otro. Pero vamos a hablar de tres términos que para identificar cómo es este tipo de convivencia. La convivencia como tal siempre es algo positivo, es un intercambio, ¿cierto? Donde confluyes con los otros, en donde tienes
sincronías positivas y sinergias positivas en este vivir con el otro. La diferencia, no la diferencia, podemos definir tres estadías distintas. Cuando estamos en convivencia, cuando estamos en coexistencia, que es simplemente que compartimos un espacio en un tiempo determinado, pero sin mayor interacción el uno con el otro, de un estadio más neutro. Y cuando hablamos de, de esta, entre comillas, mala convivencia, estamos hablando que las personas están viviendo en un ambiente de hostilidad. Más que hablar como de mala convivencia, creo que debemos hablar de frentón de que estamos viviendo en un ambiente de hostilidad. Y el desafío está, ¿qué hacemos para pasar de esta hostilidad a, bueno, al menos una coexistencia pacífica, ¿cierto? O idealmente estar en un estado de convivencia en donde conocemos a los vecinos que estamos interactuando, en donde yo entiendo las diferencias que hay de visión desde el punto de vista incluso cultural y ahora más que nunca también desde el punto de vista intercultural, con distintas nacionalidades y con distintas culturas, porque al hablar de culturas diferentes no solamente influyen las nacionalidades distintas, sino que dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro propio país, tenemos culturas distintas al tener abordajes y visiones distintas de qué es lo que es vivir en comunidad. Entonces, esta convivencia, de este vivir con el otro, implica de cómo vivo en comunidad. Y la convivencia, podemos irlo conversando durante el programa, tiene distintas dimensiones, tiene al menos 9 dimensiones que uno debe analizar y debe trabajar para poder decir, ok, estamos realmente conviviendo de una forma sana, de una forma enriquecedora en donde todos salimos beneficiados entendiendo las diferentes miradas, las diferentes posturas y los desafíos que existen hoy en día en estas formas de relacionarnos en forma distinta. Perfecto. ¿Por qué crees que la convivencia se ha vuelto un tema tan sensible en las comunidades, especialmente en los últimos años? Y es más, te puedo identificar que ha cambiado desde el 2019 a la fecha. Primero, con el estallido, ¿verdad? Violento que hubo en el país y después con la pandemia. Ahí hubo un cambio que se nota demasiado y que los administradores lo notamos y lo vivimos, ¿verdad? Muy, muy fuerte. Entonces, ¿por qué se ha vuelto un tema tan sensible esta convivencia? Bueno, cuando hablamos de convivir o de sociabilizar, ¿cierto? En comunidad, como decíamos antes, vemos el cómo se relaciona, cómo interactúa, cómo construye vínculos con otras personas en su entorno, cómo vamos creando confianza, cercanía y de esa manera ir fortaleciendo la convivencia. Y dentro de esto hay palabras que podrían darnos un indicio de qué es lo que nos está pasando hoy en día cuando hablamos de generar confianza, generar cercanía, construir vínculos, cuando hemos visto que desde y parte, ¿cierto?, de lo que sucedió desde el 2011 es donde hubo una evidencia en realidad, donde se evidenció gran parte de esta fractura del tejido social y de la cohesión social que tenemos como ciudadanos, que tenemos como sociedad, en donde justamente la confianza en terceros está profundamente afectada. Bueno, es parte de lo que define esta cohesión social, ¿cierto? El cómo confiamos en el otro, cómo confío en las instituciones como institución previamente tal, como en estas autoridades que existen. Que no se nos olvide que los comités de administración, los administradores son, ¿cierto?, la autoridad, si bien representativa en su espíritu, no siempre el vecino, la vecina, el copropietario participa o se empodera en decir que esto debiera ser de verdad representativo y para eso implica que yo participe, que yo me involucre en la comunidad, que yo pueda escoger y que quienes
Y esto que se parece un poco imposible, ¿cierto? Porque en realidad cuando hay elecciones, cuando hay llamados a poder constituir estos comités de administración, son muy pocas personas las que están interesadas. ¿Por qué? Porque implica tiempo, porque implica dedicación, porque implica eh, no remuneración. Entonces, trabajar por Ya, el otro, ¿cierto? Es difícil. Y algo que mostró, como tú hablabas de la pandemia, en un principio, ¿cierto? Hablábamos y pensábamos que post pandemia íbamos a salir como una sociedad distinta. Y en realidad la individualización, el trabajar y el mirar como por uno, de cierta manera, yo me tengo que salvar de alguna manera sin pensar en el otro, este otro que no lo veo como un legítimo otro, sino muchas veces como el que compite contra mí o el que está contra mí y lamentablemente era el otro que me puede contagiar, ¿cierto? Eso es lo que vimos en la pandemia, ese otro que no necesariamente que me puede hacer daño. Yo claro. creo que se ha potenciado lamentablemente hoy en día, no en todos lados, y existe, yo diría, un vestigio muy importante de una gran cantidad de líderes comunitarios que está trabajando justamente en el sentido contrario, en esta contracultura de ir poco a poco y paso a paso, y de eso podemos conversar ejemplos que existen en algunas comunas que se están dando, donde justamente se está trabajando para ir minimizando y revirtiendo cada una de esas acciones tan difícil porque hay que ser contracultura hoy en día para poder aspirar a aquellas cosas que estábamos conversando antes. Eh, Mencionabas, digamos, que la actitud importa mucho para tener ya tú lo definiste, digamos, una buena convivencia, ¿verdad? O por lo menos tener convivencia como corresponde. Nos damos cuenta cuando nos subimos a un ascensor, ¿verdad? Que a pesar de que viven ahí y se han visto 100 veces, ¿verdad? La gente no se saluda o apenas lo hace, no entabla ningún tipo de comunicación. Desde el fondo, lo que se entiende, o podemos entender nosotros los externos a través como administradores, es que esa persona que no conversa o no saluda a otra, no tiene ni un interés en convivir precisamente. Eh, ¿Podría ser esto como el principio, digamos, para que empiece a mejorar las relaciones dentro de una comunidad? Al menos saludarse, el desearse, no sé, buenos días o tener no sé, o sonreír, digamos, al momento de entrar y no poner esa cara de palo que ponen a veces cuando se entra a un ascensor. Eh, Pongo este ejemplo, digamos, porque es bastante básico y lo vemos todos los días. ¿Qué otras actitudes podrían haber, además de estas, para ir mejorando así, de a poquito, que no se note tanto, que no afecte, digamos, mayormente, que alguien pueda sentirse como invadido? Bueno, tú dijiste algo crucial. La convivencia es difícil y es compleja. ¿Por qué? Porque se hace necesario aceptar la diversidad, se hace necesario interactuar con personas que son diferentes, que sienten, que piensan distinto, que tiene diferentes orígenes, diferentes formas, diferentes ritmos. Y tú mencionaste un aspecto que ya estaría dentro de estas nuevas dimensiones distintas, que es el aspecto relacional, que quiere decir cómo nos interactuamos, cómo interaccionamos socialmente e interpersonalmente, ¿cierto? Entonces, ahí algo básico de poder saludar al otro desde desde, obviamente, buenos días, ¿cierto? Buenas tardes. Me acordaba de unos cómics que hacían de unos hackers hace poco en unos programas de televisión y eso me da un poco de risa. Pero es verdad, desde saludar algo simplemente como el buenas tardes, desde las personas que trabajan que abren la puerta, desde el conserje que está, hasta algo tan mínimo, ¿cierto? Pero un piso básico de las personas con las cuales me encuentro, ya sea fuera de mi casa o eh, también en el ascensor, en la escalera, en los estacionamientos, en general, empezar a ubicar, a saber quién es la persona con la que vivo. Ideal, ¿cierto? Yo poder presentarme como mínimo a mis vecinos, poder tener la receptividad y la iniciativa de por lo menos la gente de mi piso, poder ubicar quién vive a mi alrededor, los nombres, cómo se llaman.
quién soy yo, o sea, cosas que a veces estamos a distancias abismales también de poder hacer, pero si no partimos por esas cosas básicas que no requieren gran esfuerzo, que estamos hablando de tratar de acercarnos a este otro que no conozco, pero que necesito para poder tener una convivencia armónica y también para que mejore mi seguridad. Em, hay, por ponerte solamente un ejemplo, hay municipalidades que tienen el logo de más convivencia, más seguridad. Y yo creo que eso es cierto. Y dentro de eso el ámbito relacional es crucial. Y de ahí se desglosa toda otra serie de cosas, como por ejemplo voy a tener, que idealmente también se trabaja en lo que es convivencia, las identidades de la comunidad. ¿Cómo vamos a tener una identidad de comunidad si ni siquiera sé quién tengo al lado? ¿Quién tengo al lado? ¿Quién tengo al frente? ¿Cómo son los tipos de vecinos que tienen? ¿Tienen hijos? ¿No tienen hijos? ¿Hay personas mayores? ¿Hay personas en situación de discapacidad? ¿Cómo es nuestra comunidad? ¿Cómo somos nosotros como vecinos? ¿Quiénes habitan esta propiedad? Bueno, este conjunto de Este habitaciones conjunto, que claro. hace esta Eh, copropiedad. Perfecto. Desde tu experiencia ahora, para entrar ya derechamente en algunas situaciones, ¿cuáles son los conflictos más comunes en los edificios o condominios en nuestro país? Bueno, en general dentro de la conflictividad comunitaria es bastante transversal y se dice y está relacionada con desde los distintos tipos, olores molestos, ruidos molestos, eh, uso de bienes comunes, uso y acopio de basura, eh, pago de gastos comunes, pago de respetar, ¿cierto? Este uso que dije, este uso de los lugares comunes en Los líneas relación de común. entre exactamente el uso. Desde algo tan simple como el uso de los shafts de basura, los horarios, y ahí varía de repente en cada comunidad, en las condiciones que tengan, en los diferentes estratos socioeconómicos. Hay veces que el uso del shaft de la basura de verdad puede generar complicaciones enormes porque de repente los ductos no son de la mejor calidad y el ruido que hacen al botar, Mm. entonces algo tan simple como podemos ponernos de acuerdo en los horarios idealmente para poder botar la basura. Hay guaguas que se despiertan, o sea, hay todo un conjunto de cosas que a veces uno no piensa. O hay veces Y que el uso que afectan, se le claro. da a a los departamentos, por ejemplo, las filtraciones, el uso de arriendos compartidos. Depende tanto caso a caso. Hay veces que el uso de usar las unidades para tipo Booking o para tipo Airbnb también generan complicaciones entre los demás residentes. O sea, hay tantos casos como tantas comunidades existan, pero en general se podrían definir entre los ruidos molestos, los horarios molestos, la parte económica, ¿cierto? La parte de usos comunes, ya sea ahí a nivel de basura, a nivel de terrenos, y a nivel relacional, que sería esto de olores, ruidos, convivencia en sí. Hay veces que la persona tiene mala predisposición porque nunca la saluda, entonces ya cualquier cosa que necesite esa otra ya le cae mal porque algo tan simple como lo que tú dijiste, entra al ascensor y no me saluda, entonces ya que pienso que me cae mal y de repente la persona es porque va muy concentrada, muy ensimismada y en realidad deberíamos hacer un esfuerzo en concentrarnos que entramos a un ascensor y que podemos saludar al vecino, a la vecina em, que Claro. está con nosotros todos los días en el fondo. Eh, Todo lo que tú has mencionado al final se deriva en que son problemas relacionales entre vecinos, entre los copropietarios, los residentes en general. Ah, Y, y esto se da mucho, ¿verdad? En general. ¿Qué? ¿Te acordaste de algo? ¿Quieres? sí, me acordé de que eso es entre los vecinos, pero también hay a veces problemas entre los vecinos y el comité de administración, que es un submundo también. A veces Perfecto. Ok. problemas entre los integrantes del propio comité de administración, que también es otro submundo, y también hay problemas entre el administrador y el comité de copropiedad
o el administrador y algún o alguna residente en concreto. Entonces, además de los problemas entre vecinos como de copropiedad, están estas otras relaciones y también pueden haber conflictos entre los mismos actores que yo dije y el personal que trabaja o sea, hay distintos subgrupos y actores que también que son dinámicas diferentes y conflictos que pueden ser diferentes también a los que se producen entre vecinos y vecinas. Perfecto. Está súper bien y ya los conflictos o la relación entre los administradores y los comités o los residentes, incluso los trabajadores, ¿verdad? Daría como para hacer otro programa y te dejo ya invitada para conversar sobre ese tema porque yo creo que es fundamental. Pero viendo ahora el problema entre los vecinos, muchas veces le piden al administrador que de alguna manera trate de solucionar esta situación entre dos vecinos o que medie entre ellos. Eh, ¿Cuál debiera ser el primer rol del administrador en estos casos? Primero, mediar, aplicar reglamento o definitivamente derivar el problema a la unidad de mediación de la municipalidad o juzgado de policía local. Según tu Mm. consejo, tu experiencia, ¿qué recomendarías al administrador? Mira, yo soy una convencida que en el manejo de la abordaje temprano de la conflictividad es igual que lo que sucede en una lesión que puede tener una persona en relación a cómo en salud abordamos los accidentes caseros. Ya, ¿y a qué me refiero? Eh, ¿Qué tan distinto o si tenemos, por ejemplo, un accidente casero y el papá, la mamá o los cuidadores vamos a pensar en un niño, sabe primeros auxilios, va a poder, ¿cierto?, aminorar las consecuencias y la gravedad de esa misma lesión. No es necesario que sea un experto en salud, pero por ejemplo, si sabe el manejo básico de las quemaduras o de cómo poder entablillar o de si tiene una pequeña hemorragia, qué es lo que hacer para que no se agrave y que va a poder bajar la escala y poder derivar, eso mismo yo creo y soy una absoluta convencida que debiera ser desde el rol de los administradores. ¿Y qué quiero decir con eso? Así como yo siempre he defendido y he dicho que todo funcionario público de este país debiera tener conocimiento básico de gestión de conflictos, de un ABC de manejo de gestión de conflictos, de cómo acoger a alguien que llega pero sumamente enfurecido, cómo poder acoger el enojo, cómo poder tratar y cuidarse a la vez, porque tiene que tener un autocuidado en esa situación, ¿cierto? Probablemente de agresividad, de violencia unilateral, porque se entiende el por qué la otra persona viene enojado, pero tener este manejo básico, este ABC, para todos los administradores, obviamente que sería de gran utilidad. ¿Eso qué implica? Que pueda bajar eh, estos niveles de enojo. Cuando una persona viene muy enojada y te comenta algo, la respuesta de ese otro que lo recibe, uno es capaz de calmar un poco el enojo y la ira o tratar de apaciguar o exaltar. Con Claro. una pregunta, con un comentario, puedes exaltar y escalar aún más los conflictos o puedes tratar de apaciguar, de bajar un poco estas intensidades, de acoger, de intentar conversar o de allanar el camino para una posterior derivación a un profesional de la gestión de conflictos. Pero yo soy una convencida de que cualquier persona se puede profesionalizar en la temática. La mediación profesional es una disciplina que se estudia y que se estudia mucho, la persona tiene que saber de conflictología, de psicología, de sociología, de antropología, de derecho. ¿Por qué? Porque todos esos factores, todas esas disciplinas intervienen a la hora de tener un conflicto. ¿Por qué? Porque los conflictos se ocurren y se dan entre personas y personas que tienen sentimientos, que tienen pensamientos distintos, que tienen intereses distintos, que tienen necesidades distintas y que tienen formas de abordaje distintos.
Entonces no es solamente cosa de llegar y aplicar algunas técnicas o hablar ya, señora Juanita, bueno, trate de pensar que es su vecina y que su vecina van a estar siempre. Es mucho más profundo que eso cuando uno de verdad se sienta a mediar. La mediación propiamente tal está hecha por un profesional imparcial que va a facilitar, experto en todas las temáticas que dije antes, que va a Claro, facilitar la comunicación y el diálogo para que estas dos personas que tienen una situación de discrepancia o una situación de conflicto puedan poder entender la postura del otro, la realidad del otro, la visión del otro, puedan entender sus propios intereses, sus propias necesidades y entender que necesito a este otro para poder solucionar y para poder convivir de una manera en que los dos terminemos con algo que sea bueno para los dos. Si yo aplico reglamento, tengo resuelto una parte. claro, Es cierto que aplico una sanción, pero eso no me implica necesariamente que vaya a resolver el conflicto, sino que implica que voy a pagar la multa, pero el problema subyacente no me garantiza. Con esto no quiero decir que no haya que aplicar reglamento. Quiero decir que hay veces que no es suficiente la aplicación del reglamento, que la aplicación del reglamento nos puede quedar corta. Es necesario el reglamento, hay que aplicarlo. Pero si yo no tengo una conversación previa o paralela o incluso posterior dentro de que me permita poder subsanar aquellas situaciones que generaron esto, este problema va a seguir exactamente igual. Lo mismo pasa con el juzgado de policía local. Aplica sanción, aplica ley, pero no necesariamente soluciona el conflicto de base. Hay de veces, hecho, sí, de hecho hay un perdedor, ¿verdad? Que se va a exactamente, sentir alguien afectado, gana, alguien pierde y el que perdió va a esperar la primera oportunidad que tenga para poder desquitarse, porque eso es desquitarse. básico. No vamos a sin juicio, pero eso es casi inherente a la naturaleza humana, ¿cierto? Que si alguien fue absolutamente aplastado por el otro, Claro, el instinto primario es, bueno, por último, quedó tan resentida esa relación que no te colaboro nunca más y que puedo que no tenga represalias contra ti, pero la primera que tú necesites algo de mí, lo siento, conmigo ya no cuentas. Y en comunidad vamos a necesitar siempre, prácticamente siempre a ese otro que vive conmigo. Y no me voy a querer cambiar de lugar que me costó tanto llegar, ¿cierto? Que estoy hace tanto tiempo en el caso de que fuera un propietario y en el caso de que soy un arrendatario, bueno, es el lugar donde yo decidí hacer mi vida por este periodo, que puede ser un corto periodo, o hay arrendatarios que son eternos, de toda la vida, que eterno, realmente claro, que parecen propietarios por la cantidad de tiempo que están. Entonces, y ahora una cosa que quería comentar es que hay sí, veces en que lamentablemente esto no es mágico, no es una solución mágica. El poder conversar, el poder dialogar requiere de voluntad. Si no hay voluntad de ambas partes para poder hacerlo, esto no es una solución mágica, no estamos hablando de Mandrake el mago, porque ni el mejor mediador del mundo va a poder hacer algo porque lo que requiere es voluntad de las partes. Son las claro. partes las protagonistas. Yo no le puedo decir qué es lo que hacer. Puedo ayudar con las técnicas específicas, yo puedo ayudar a pensar, a generar preguntas que generen reflexión, que generen cambio. Pero si no hay voluntad, es imposible y a veces solamente queda la opción triste y lamentable de aplicar la sanción o de llegar hasta el juzgado de policía local. Pero es parte de cómo resolvemos los conflictos. Hay como etapas, o sea, lo Claro. mismo que en salud. Hay veces que no se puede resolver en atención primaria y veces que requiere hasta de una hospitalización en UTI. Bueno, frente a eso es lo que requiere cada caso. Perfecto. Bueno, estamos conversando con Variña Penco sobre el tema que está relacionado con los conflictos, las mediaciones y el rol también del administrador en las comunidades. Debemos ir a una pausa, no se mueva nadie, volvemos inmediatamente. Bueno, ya estamos de vuelta y antes de continuar debo recordarte que tu piscina debe estar siempre perfecta y para ello entonces debes hacerlo con los expertos que son Bahía Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas.
Deja en manos de profesionales serios el cuidado de la piscina de tu condominio y disfruta de un agua limpia y seguro todo el año. Más información en valleazulspa.cl o escríbenos al WhatsApp +56 961 206 001. Recuerda, Valle Azul. En tu comunidad, la seguridad de los ascensores no se negocia. Confía en Ingelif, que son expertos en mantención con años de experiencia, certificación del MIMBU y un equipo de primer nivel. Con Ingelif tienes la tranquilidad que tus ascensores están siempre en las mejores manos. Llámalos al 225-010-752 o ingresa a ingelif.cl. Si necesitas modificar el reglamento de copropiedad de tu comunidad, en Copropiedad Legal contamos con más de 30 años de experiencia y un equipo de profesionales expertos en la Ley 21442. Te acompañamos en todo el proceso de principio a fin. Escríbenos a info@copropiedadlegal.cl y si mencionas nuestro programa recibirás un importante bono de descuento. Recuerda, copropiedadlegal.cl son expertos que cuidan legalmente tu comunidad. Olvídate del papeleo y gana tiempo para lo que importa con Coliver, el software todo en uno de condominio que puede reducir hasta un 70% del tiempo en tareas manuales. Centraliza la atención a residentes, gestiona gastos comunes y remuneraciones y optimiza tu administración con inteligencia artificial. Conoce todas las ventajas en coliver.com y agenda una demo con los consultores expertos. Coliver, tecnología inteligente para tu comunidad. ¿Eres administrador o parte de un comité de un condominio? En Vivo en Condominio.cl, Consultores te ofrece asesorías expertas en gestión contable, auditoría financiera y cumplimiento normativo. Con el respaldo de profesionales con más de 20 años de experiencia, pueden ayudarte a optimizar la gestión de tu comunidad y resolver cualquier duda. Visítanos en vivocondominio.cl y recibe el apoyo que tu comunidad necesita. Atención, administradores de condominio de todo Chile. Se acerca el tercer encuentro nacional de administradores de condominio ENAD 2026, el evento más importante en el rubro que se realizará el 18 de marzo. Una jornada única donde recibirás información práctica, estrategias y consejos clave directamente de administradores experimentados y exitosos para que puedas profesionalizar tu gestión, potenciar tu carrera y alcanzar el éxito que buscas en esta actividad. ENA 2026 es un encuentro imperdible diseñado especialmente para quienes quieren crecer, actualizarse y marcar la diferencia en la administración de condominios. Asegura tu cupo ahora y aprovecha el descuento preventa hasta el 25 de enero. Ingresa a enadchile.cl y compra tu entrada hoy. Bueno, si queremos seguir conversando con Varinia Penco, que estábamos hablando sobre los conflictos y estábamos llegando a la parte de la mediación y la responsabilidad que podría tener el administrador o las recomendaciones que podría hacerle Varinia justamente a los administradores sobre cómo poder mediar en esta situación. Siguiendo con el tema de los administradores, ¿qué errores cometen habitualmente los administradores a enfrentar estos conflictos entre vecinos de acuerdo a tu visión? Ah, qué interesante. Bueno, ahí yo creo que Con toda confianza, no en importa. ENAP sí, pero es que yo podría hablarte quizás desde mi experiencia, alguna vez que tuve también y que tengo con los administradores que he tenido la posibilidad de conocer o con experiencia personal, las veces que viví en copropiedad. Pero sería interesante también, y aprovecho de parte de, me imagino, de lo que van a poder compartir en ENAD, de estos desafíos que encuentran, porque ahí yo creo que sería muy interesante poder escuchar a los propios administradores los desafíos con los que se encuentran, porque de partida eh, hay que diferenciar cuando habla de que el administrador puede tener un rol que va a mediar, que es muy distinto decir si va a tener un rol como de tratar de gestionar extrajudicialmente los conflictos. ¿Y por qué? Porque lo primero que uno tiende a hacer como persona cuando se acerca a un conflicto es tratar de dar una solución, es tratar de pensar o de decirle a las partes lo que deben hacer. Y un mediador jamás le va a decir a las partes lo que tienen que hacer.
pero va a facilitar el proceso de comunicación de tal forma y de tal manera que las mismas partes, y te aseguro que ocurre, van a poder lograr descubrir qué es lo que deben hacer para poder solucionar el conflicto tomando tanto el interés y la necesidad de uno como el interés y la necesidad del otro. Lo que pasa es que como sociedad no estamos acostumbrados a de verdad sentarnos a dialogar. Usamos la palabra diálogo para todo, pero somos tan poco operativos y nos cuesta saber dialogar porque nos cuesta mucho escuchar, porque escuchamos para responder, no para entender. Mientras el otro ya me está explicando, me está diciendo lo que le molesta, yo ya estoy, y acá digo, a ver, para. Es como si pensáramos que no tuviéramos la capacidad, y yo creo que sí la tenemos todos, porque como que si no me preparo para contraatacar, voy a estar en desventaja. En vez de poder entender que si yo me doy un paso atrás, me detengo a escuchar, simplemente a escuchar, a tratar de entender qué es lo que me está diciendo, si yo tengo claro por qué actué como actué, por qué hice lo que hice, voy a poder claramente poder poner y exponer mis puntos. Pero primero necesito entender qué es lo que el otro me está diciendo. O sea, si te entendí bien, tú estás molesto por esto, por esto, por esto y por esto, y te gustaría que yo hiciera esto, esto y esto. ¿Es así? ¿Te entendí bien? Desde esa primera cosa, cuando alguien le dice así, es como, sí, bueno, sí. Ok, ya hay generalmente, porque Pero baja, sí, claro. estamos hablando de que frente a personas con una exaltación, hoy en día tenemos Claro, que ver un factor paralelo a esto, que es la crisis de salud mental que como sociedad y que a nivel no solo nacional, que a nivel internacional está ocurriendo, que se solapa con los conflictos, porque tenemos que además estar atentos a si esta persona está emocional y psicológicamente en un momento que le permita de verdad conversar y compartir, o está pasando por plena crisis de algo que no es el momento. Es el momento para escuchar, es el momento para contener, pero no es el momento para conversar, ni menos para discutir. Entonces, el primer tip es que tenemos que aprender a escucharnos primero que todo, aprender de verdad, primero escucharnos. Y cuando después el otro te escucha, gracias por escucharme, ¿te puedo comentar ahora lo que me pasa a mí o por qué fue mi situación? Generalmente, porque acá no hay recetas, porque este es el punto, no existen. claro, Sería tan fácil que tú me dijeras, pero dame ciertos tips. Te puedo dar ciertas directrices, pero si claro, fuera tan fácil como una receta, no habrían conflictos. Sería tan fácil claro, como para poder decirte, mira, paso uno, tienes que responder esto, paso dos, responde esto, paso tres, responde esto. Fantástico, se acabaríamos, descubrimos la pólvora, se acabarían los claro. conflictos, podríamos todos vivir absolutamente felices y Felices. contentos. Pero la realidad no es así, porque Eh, convivir es difícil, es complejo y requiere, para poder abordar los conflictos, de una formación. Es como cuando yo te hablaba de los primeros auxilios, no todo es lógica, porque de repente tienes que saber que hay ciertas cosas, por ejemplo, un ejemplo bien básico, uno cree que ponerse hielo está bien y te pones, la persona se pone media hora de hielo. Bueno, resulta que claro, el hielo, más allá de los 10 minutos genera el efecto contrario. Entonces, tienes que saber esa información que la desconocías, que ponerte hielo hace bien, pero no más allá de 10 minutos y en intervalos. Entonces, con los conflictos pasa lo mismo, tienes que saber cómo funcionan, cómo actúan, tienes que saber sus intensidades, tienes que saber que existen posiciones que las partes están, pero bajo las posiciones hay intereses, hay necesidades, hay emociones y frente con eso trabajar. hay diste un consejo al pasar, pero que yo creo que es una tremenda bomba, que la agarré porque yo creo que en mi caso también lo he hecho muchas veces, que es dar un consejo o decir lo que tiene que hacer la otra persona. Si estamos mediando, o sea, si alguien viene a quejarse por el vecino X, ¿verdad? Entonces uno como que tiende a hacer una recomendación o una... En cambio, lo que tú estás diciendo es algo totalmente distinto. O sea, uno debe escuchar y debe, más que instruir o recomendar una acción, es mejor
hacer lo que tú estabas mencionando. ¿Puedes repetir esa parte, por favor, para que quede Sí, clara? es claro. Lo que pasa es que cuando hablamos de mediar, probablemente tal, esto es como una definición semántica que es importante que hay que que hay que ir tratando poco a poco como de sacar de estos colectivos narrativos. Cuando uno media, uno no da soluciones, uno a través de preguntas va generando la concientización de cada uno de ellos, escuchando, primero que todo escuchándolos para comprender. Luego para saber qué es lo que, qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan y cómo podría entonces, qué piensa él que necesita. Si las personas son muy sabias, las personas saben lo que necesitan. Lo que Claro, pasa es que están tan enojados que lo dicen de una manera que pone el muro para que el otro ya no te escuchó. Porque el cómo yo te digo las cosas claramente influye. Porque basta con que yo te lo diga de una manera que es muy confrontacional para que yo me bloquee y ya parta diciéndote que no. Es muy claro. distinto a cuando yo te pido algo como una petición, a cuando te doy una orden. Es que usted no puede nunca más hacer eso. ¿Y quién es usted para decirme que no? Aunque sabiendo, o sea, esto es algo instintivo, pensémoslo en nuestra cotidianidad, pensémoslo, dejemos de romantizar el llevarnos bien, porque realmente implica el llevarse bien, entender que así como hay cosas que yo reacciono cuando me dicen, lo mismo va a reaccionar el otro, desde el cómo lo pido hasta el cómo lo recibo, y eso implica una correlación de ambos. Entonces, la primera cosa es si de verdad lo que quiere es hacer o intentar ciertas formas de mediar, es no aconsejar, porque primero, distinto es, ojo, siempre estamos aconsejando, tratando de decir qué es lo que tiene que hacer el Claro. otro. Distinto es usar en esa conversación parte de un criterio objetivo. Y hay que ver en qué momento de la conversación, porque ese es el otro punto de en qué minuto. El reglamento actúa como un criterio objetivo, porque no es lo que quiere la señora Rosa, ni la señora Luisa o ni don Juan, es lo que dice el reglamento, no es lo que, no es lo que opina el administrador, ¿cierto? Ni el presidente del comité de administración, es lo que dice nuestro reglamento y ese reglamento es de todos y por eso es crucial el ámbito participativo. Es crucial participar de las asambleas, ver si vamos a hacer entre todos una modificación a este reglamento, porque hay cosas que no nos acomodan, hay cosas que no tienen que ver con nuestra comunidad. Para eso es importante participar. Participar es mi derecho y mi responsabilidad, pero también mi derecho para yo poder vivir mejor. Y hay algo que quiero usar también, que no pierdo la oportunidad porque yo creo que podría ser muy distinto. ¿Qué pasaría, Aníbal, si en la mayoría de los reglamentos de copropiedad existiera un punto, una cláusula que dijera que estamos obligados a intentar o que debemos, o más que obligados, que la primera forma de resolución de cualquier conflicto es que yo tengo que sentarme a conversar con el vecino y dialogar, que no sea obligatorio llegar a un acuerdo, porque nadie te puede obligar a llegar a un acuerdo, pero sí que antes de pasar una multa, antes de ir a un juzgado de policía local, ya que están viviendo y conviviendo, deben sentarse a conversar con un tercero imparcial que los ayude en un momento adecuado, en un tiempo adecuado, a poder intentar conversar. Si por último no llegan a un acuerdo, van a tener la claridad de lo que quieren, de lo que les interesa y de lo que de verdad necesitan, porque la gente conversando a veces, aun cuando no llegue a un acuerdo, se aclara, se conoce más y conoce más al otro, y eso ya es ganancia. Perfecto. Justamente sobre eso, ¿en qué casos podría la mediación funcionar en comunidades y cuando ya definitivamente uno puede entender que no es suficiente la mediación, sino que hay que pasar a otra etapa? Ay, yo soy de la idea de que todo, de que prácticamente todo lo que conversamos antes es mediable. A ver, esto es como una escalera
que vamos avanzando en la resolución de conflictos. Primero, y esto es lo que hacemos siempre, esto es lo que uno hace con el hijo, lo que hace con el marido, con el pololo, con el hermano, con el jefe. Primero uno conversa de uno a uno, ¿cierto? Si no nos va bien, o sea, tratamos de negociar de uno a uno. Si no nos va bien después de esa negociación, tratamos de que exista alguien imparcial. Y a veces ese puede ser, si yo tengo, o entre mis dos hijos, o a veces está un papá, o si en el colegio está un profesor, pero hay alguien que intenta ser este tercer imparcial. En este caso, y lo que nosotros proponemos como comunidad profesional dedicada a la gestión de conflictos, es que ojalá que sea un mediador profesional, pero eso no quiere decir que antes no pueda haber pasado por estas otras etapas de poder ayudar, de poder haber bajado la conflictividad, como es el rol que tiene que tener el administrador. Ahora, uno de los principios de la mediación es que este tercero tiene que ser 100% imparcial y no siempre es posible que el administrador cumpla este rol imparcial. ¿Por qué? Porque depende del contexto, depende de la situación, depende de los actores involucrados en el conflicto, Claro. si va a poder ejercer esta imparcialidad o no, y si las partes involucradas van a reconocer en él esta imparcialidad. Eso no quiere decir que no tenga las herramientas, que no tenga las capacitaciones para poder tener los recursos para poder acoger, para poder tener este ABC de gestión de conflictos. Pero si no, yo creo que deben acudir a un profesional. Ahora, las municipalidades, según la ley 21.442, en el caso de los condominios sociales o de interés público, están obligadas a poder ejercer funciones de resolución extrajudicial, donde desde mi mirada la mediación es la vía más idónea, pero también pueden ser conciliaciones. Cuando yo, un paréntesis, cuando yo concilio, sí puedo dar sugerencias Recomendación. de, Ya. de solución, pero ahí están obligadas. Y en el caso de los condominios privados, podrá, dice la ley, podrá ejercer este rol. Entonces depende. Hay municipalidades como por ejemplo Peñalolén, Las Condes, Maipú, Pudahuel, Santiago, dentro de las que yo conozco de acá, que tienen centros profesionales de mediación. Lo Barnechea también tiene, que tienen centros profesionales, La Cisterna creo que también. Ah, Independencia, me voy recordando de Hay municipalidad. varios. Exacto, que hay que tienen ya establecidos, y Renca, que tienen ya establecidos sus propios centros de mediación comunitaria por profesionales que ya se formaron o que se están formando o con vasta experiencia en los ámbitos comunitarios y territoriales que pueden ser de ayuda para tomar estos casos. Entonces, la articulación con ustedes como administradores de copropiedad es crucial, así como con los presidentes de los comités de seguridad, que sepan que existe esta herramienta llamada mediación, que sepan que existe un colegio de mediadores que tiene un pool de profesionales que también los puede ayudar, que los puede asesorar y que existen y que sepan también de que tiene que ser un profesional que sea mediador, pero que a la vez esté especializado en mediación sociocomunitaria, porque es distinto. El ámbito de los conflictos y el cómo se aborda es distinto desde el ámbito familiar al ámbito sociocomunitario, aun cuando los conflictos son conflictos en cualquier ámbito, el contexto es distinto y varía la forma de abordaje. Perfecto. Los administradores en general están preparados para manejar conflictos relacionados con o situaciones de emergencia, ¿verdad? Con la parte técnica, operativa, contable, etcétera, sanitaria con lo del COVID, ¿verdad? Pero de acuerdo a tu experiencia y conocimiento, ¿qué tan preparados estamos los administradores para manejar conflictos humanos? Mira, acá yo La diría que verdad. la verdad, yo diría que quizás pocos aprobarían porque lo que uno piensa es que lo hace como que lo hace con em,
como con lo que fluya, con lo que uno cree que es mediar, que es ponerse de acuerdo uno con el otro. Y en realidad mi experiencia ha sido que mientras yo más capacito, incluso a funcionarios municipales, yo recién ahora estamos trabajando, bueno, desde todo el cambio que hubo, ¿cierto? Con la ley de copropiedad, con la formalización, con la profesionalización también de los administradores, ha habido un cambio. Em, y ahora estamos trabajando un poco más cercano con ellos. Pero lo que me ha pasado, mi experiencia con muchos funcionarios cuando se capacita, es que, oye, yo no sabía que era como tan profundo. De verdad, esto es mucho más complejo, pero más simple a la vez, pero más complejo de lo que yo Claro. pensaba. Y lo interesante es que cuando uno adquiere herramientas y cuando uno adquiere esta mirada de la gestión colaborativa de los conflictos, te sirve para todo, te sirve para tu vida. Y te lo podría decir que lo he recopilado de un 99% a todas las personas que pasan por esas instancias, que les sirve para para la vida personal, para la vida profesional y para la vida en general, o sea, para las interrelaciones en generales. Entonces, saber cómo abordar los conflictos, claramente que es útil. Y también es importante saber que somos personas y que a veces podamos ser expertos en gestión de conflictos, pero si estamos enojados, ya vamos a pasar a ser una parte. Y ese Claro, gran mediador va a necesitar un mediador que lo medie. ¿Por qué? claro. Porque somos humanos. Porque Mm, es como lo mismo pensar que un psicólogo no va a tener conflictos o que un psiquiatra no necesitaría otro psiquiatra, cuando los psicólogos tienen ciertos psicólogos también que los ayudan a procesar sus así propios es, procesos. Entonces, de repente entendemos que puede haber un administrador muy formado en gestión de conflictos, pero resulta que él se ve involucrado en un conflicto. Ay, pero mire, el administrador, si, no que sabía gestión de conflictos, sí, muy bien, pero una vez que él es parte, podrá gestionar un poco, pero pasa a ser parte. Automáticamente dentro de esta mesa baja no sé qué baja, porque es un círculo, sino que se claro, cambia, se traslada, hay una traslación desde ser un ente imparcial a ser una parte. Entonces, cuando es el administrador que está involucrado, es una parte más. Y ahí es una parte humana, no es un robot que se automatice y que pueda dejar de lado sus propias emociones, sus propias visiones, claro, propia historia. Entonces, eso es importante entender que estamos frente a personas, a seres humanos con emociones, con intereses, con necesidades distintas. Y cuando estamos involucrados en un conflicto, con herramientas podemos disminuir y bajar, pero no siempre. Y por eso es importante que trabajar en equipo, que haya más de una persona formada al respecto. ¿Para qué? Para que si hay uno, ahora, si son justamente esos dos expertos, bueno, también pasa y a veces dice quién y le media puede mediador, suceder lo y mismo, puede claro. suceder, y también sé quién Bueno, media mediadores, pero eso pasa y eso pasa porque tiene que ver con nuestra humanidad. perfecto. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero no puedo dejar de pedirte lo siguiente, y que solo en un máximo de 1 minuto y medio, 2 minutos, nos puedas ayudar con algo. Si tuvieras que darle un consejo clave a los administradores y vecinos o integrantes de comité de administración, que son los que más nos ven, hoy día son cerca de 57.000 personas las que nos están viendo. ¿Cuál sería el mejor consejo que tú pudieras darle ahora, así rápidamente y como tarea para la casa a cada uno? Aprender a escuchar. Lo primero que tanto nos cuesta aprender a escuchar. Si simplemente hiciéramos el ejercicio de dos ejercicios, uno tú ya lo mencionaste, que es lo básico, que es el saludar al otro, ¿cierto? La cordialidad, el bienvenida, la sonrisa acogedora ya cambia de actitud, porque a quién no le gusta que lo reciban con una sonrisa acogedora. Yo creo que a nadie. A nadie podría decir, a mí me carga que me sonrían, me carga que me saluden. Bueno, Mm, podría ser, pero estaría hablando como de la minoría. Yo diría lo que tú dijiste, que partir con esta cordialidad de conocer lo mínimo de quién tengo al frente y de quién saludo. Aprender a escuchar y aprender a preguntar. ¿A preguntar qué? A preguntar para poder comprender mejor. Porque a veces preguntamos para cuestionar al otro,
Y cuando preguntamos para cuestionar al otro, estamos haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo una escalada de esta espiral. Entonces, escuchar para comprender y preguntar para chequear si comprendí bien. Ya con ese piso básico podemos tener un piso mínimo para de ahí empezar a construir. Podemos en otras instancias y en otros programas, si es que estuviera interesado, poder dar otras formas de cómo uno va construyendo, ¿cierto? Un proceso dialógico para poder entender al otro, qué son las posiciones, qué son los intereses, qué son las necesidades y de qué forma me puedo comunicar para poder expresarme mejor. Pero estas cositas bien básicas, eh, yo creo que es crucial. Y llamar al vecino, a la vecina, al administrador, que averigüe, porque conocer gestión de conflictos de verdad ayuda, ayuda a la vida, ayuda a nuestras interrelaciones y, y aprender que estamos llamados a convivir con ese otro que lo Perfecto. podemos tener como este legítimo, otro que también yo quiero que me miren de esa manera. Entonces se construye y que convivir Ok, se construye día a día. perfecto. Quiero darte las gracias, Varinia, por acompañarnos el día de hoy. Espero que nos puedas también en otra oportunidad atender para hacerte preguntas sobre otros temas. Y quiero informarle a nuestros colegas administradores de que Varinia va a estar justamente en ENAD 2026, el 18 de marzo, y precisamente va a conversar de un tema muy similar, como es las herramientas el tema para una mejor convivencia en sus comunidades. Ahí nos va a dar algunos puntos que nos podrían servir para ir mejorando nuestro servicio a las comunidades con temas adicionales como es este, el de la convivencia. Que ojo, estamos dando un servicio adicional, pero a la vez, al tener menos conflicto, nosotros como administradores estamos solucionando o previendo, ¿verdad? Situaciones complejas para nosotros como administradores y además vamos a tener una comunidad un poco más agradable cuando lleguemos a la asamblea anual, ¿verdad? Y entre ellos no se peleen. Así que, Gariña, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por entregarnos tu conocimiento. Y a cada uno de ustedes, también amigos, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, si nos están viendo por YouTube, póngale un me gusta, nos ayuda mucho y eso nos sirve para poder mantener nuestro programa. Así que muchas gracias a todos, nos vemos el próximo jueves, como siempre a las 11. Chao. Chao, muchísimas gracias.